Hola, mi nombre es Ketsi Sánchez y les voy a hablar un poco sobre neurourología. Los contenidos que vamos a abordar son introducción, la definición y etiología, control neurológico de la micción, fisiología y dinámica de la micción y lesiones del sistema nervioso. Como introducción, la uroneurología es el estudio que se encarga del diagnóstico y manejo de las enfermedades neurológicas que afectan al tracto urinario y a los músculos pélvicos. A su vez, es una especialidad que se encarga de las afecciones urológicas como consecuencia de lesiones medulares o accidentes cerebrovasculares. Estas lesiones suelen derivar en disfunciones miccionales con distintos grados de severidad. Como sabemos, la vejiga normalmente es capaz de distenderse aproximadamente de 400 a 500 ml. Cuando la sensación de plenitud se transmite a la médula sacra, el arco reflejo motor causa una potente y sostenida contracción del constrictor y a la micción. Como definición, la vejiga neurógena, también llamada difusión neurógena vesicouretral o del tracto urinario inferior, es la alteración de la dinámica miccional cuyo origen está en el sistema nervioso, excluyendo los factores psicógenos. Es una patología neurológica. Etiológicamente se dice que la edad de los pacientes de esta rama de la urología no está en sí definida. Más bien las condiciones son neurológicas las que determinan en sí. Generalmente los pacientes que han sufrido una lesión neurológica son las que impiden el control de los esfínteres. Suele ser muy penoso algunas veces para los pacientes si tienen incontinencia de lo que ocurre y también para las personas que están para cuidarlo. En tanto al control neurológico de la micción, el tracto urinario inferior recibe triples inervaciones a través del parasimpático, el simpático y el somático. Dentro del parasimpático está el nervio pélvico, el simpático, los nervios hipogástricos y el somático, los nervios pudendos, que en este sabemos que generalmente se encuentra en la uretra. En tanto a lo que es la regulación de la micción, están varios factores o incluyen varias, en tanto el encéfalo, el núcleo pontino y los núcleos medulares. La función de cada uno de ellos, del encéfalo, es el control voluntario de la micción. El núcleo pontino es el centro coordinador de los núcleos medulares. Esta es la formación reticular. Y los núcleos medulares, el control de los reflejos de la micción. En los núcleos medulares, el control de los reflejos de la micción, el simpático mediante el nervio hipogástrico. El estímulo alfa contrae el cuello vesicular y el estímulo beta relaja el detrusor. El parasimpático mediante el nervio pélvico contrae el detrusor. El pudendo mediante el nervio pudendo controla el voluntario del esfínter extremo y del ano. En tanto en la fisiología se dice que la micción es un acto reflejo controlado por la voluntad que puede iniciar, interrumpido o inhibir. Para que se realice normalmente se necesita de la integridad anatómica de la vía urinaria y la integridad neurológica de los centros medulares, de las vías conectoras y de los centros superiores subcorticales y corticales. La vejiga actúa como reservorio de orina entre las micciones. Los centros medulares pueden iniciar la micción en forma refleja, pero no son capaces de controlar y generalmente no pueden mantenerla. Cuando ésta baja el control de estos centros, la micción es frecuente, interrumpida y eventualmente completa, como ocurre en el parapléjico. Todos los impulsos que le llegan a la vejiga desde la médula se transmiten a través de los nervios que se originan en el segmento simpático dorsolumbar y los segmentos parasimpáticos y somáticos en la médula sacra espinal. El centro subcortical de la micción, que se encuentra en la protuberancia, coordina el acto de la micción mediante la contracción del músculo detrusor y refleja el esfínter estriado de la uretra. Los centros corticales son los encargados de mantener la micción bajo el control de la voluntad. Existe una interacción simpática y parasimpática en la regulación y coordinación del reflejo, proceso de llenado y vaciado vesical. Los receptores simpáticos alfa-adrenérgicos están situados a nivel del cuello, piso vesical y uretra proximal y son los responsables de la continencia urinaria. Los receptores simpáticos beta-adrenérgicos se encuentran en el piso y en las paredes vesicales y son los responsables de la relajación del músculo detrusor durante los procesos de llenado vesical.
Los receptores colinérgicos parasimpáticos se localizan en las paredes de la vejiga y son los responsables de la contracción del detrusor durante la micción. En tanto a la dinámica de la micción, la fase de llenado es un predominio del sistema simpático. Relaja el detrusor, hay un cierre del cuello de la vesícula, hay una inhibición del parasimpático por inervación somática, contracción voluntaria del suelo pélvico y el esfínter externo, como lo había comentado anteriormente. En tanto la fase de vaciado, la supresión de la influencia de estímulos encefálicos por estímulos parasimpáticos se contrae el detrusor. Por inhibición simpática se relaja el cuello vesical y el esfínter uretral. La inervación somática relaja el esfínter externo. En tanto a la clasificación de las lesiones del sistema nervioso, podemos clasificarla en las lesiones cerebrales, en las lesiones medulares altas y bajas, en las lesiones de los nervios periféricos y las lesiones de la cola de caballo. En las lesiones cerebrales, etiológicamente se dice que son por accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, tumores y trastornos inflamatorios, senilidad. Es una vejiga hiperactiva, la vejiga se contrae por su cuenta, hay una ausencia de control de la micción, está alterada en la fase de llenado, es consciente de que se va a orinar. La micción coordinada es porque hay un daño en el núcleo pontino con hiperactividad. En la clínica que generalmente presenta nuestro paciente es incontinencia de urgencia por pérdida de control voluntario de la micción. No se puede inhibir el deseo miccional, se le escapa la orina aunque quiere evitarlo. Es decir, el paciente dice que generalmente, aunque él no quiera orinarse, él no puede evitar hacerlo. En tanto a los tipos que podemos encontrar en un SB, puede ser una vejiga hiperrefléxica, micción sinérgica, un vaciado completo. En los tumores cerebrales podemos encontrar hiperreflexia del detrusor, micción sinérgica y vaciado completo. En las enfermedades de Parkinson, hiperreflexia, detrusor con brasinexia del esfínter urinario. Y en el síndrome de Snydrick, micción sinérgica y un vaciado completo. En tanto a las lesiones medulares, generalmente estas se dan por traumatismos medulares, que son los más frecuentes. También se puede dar por una esclerosis múltiple, estenosis de canal, una mielomeningocele, hernias de discos, tumores y mielitis. La lesión medular alta es la afectación de la médula cervical y torácica entre los núcleos medulares y el centro pontino. Por encima del centro simpático, que es el más alto, es la afectación más alta y muchas veces son pacientes que están tetraparésicos. En los trastornos urodinámicos, la descoordinación entre los tres núcleos medulares por pérdida de control del núcleo pontino sobre ellos, con desinergia, convicción por arco reflejo. Generalmente la clínica de ellos es incontinencia sin sensación de la micción, generando en sí alta presión intravesical y puede añadir el aparato urinario superior. Queda orina residual y hay ausencia de dolor. Es típica de desinergia y son micciones automáticas y encima se queda orina residual en la vejiga y no son capaces de vaciar la vejiga completamente y estas se vuelven muy grandes. En tanto a la lesión medular baja, es la afectación de la médula lumbar y sacra. Se puede lesionar el centro parasimpático y el centro pudendo. En la clínica, generalmente va a presentar incontinencia constante. Existen casos sin daño en el núcleo simpático y es por ello el esfínter interno por estímulo alfa funcionante. Generalmente en las mujeres son incontinentes y en los varones sí tienen un cuello vesical bueno y pueden ser continentes. En las lesiones de los nervios periféricos tenemos en tanto las endocrinas, que pueden ser por diabetes mellitus, uremia. En las tóxicas, los pacientes que generalmente refieren alcoholismo crónico, metales pesados, enfermedades de colágeno que presentan lupus, enfermedades vasculares, arteriosclerosis. También las infecciones que puede ser por herpes zóster, sida y malformaciones que puede ser agenesia sacra.
En las lesiones de los nervios periféricos puede ser por trastornos urodinámicos, que generalmente se da lesión del nervio pélvico, hipoactividad y contractilidad del detrusor, las lesiones del nervio pudendo, que hay una hipoactividad del esfínter externo, la lesión del nervio hipogástrico, que hay una hipoactividad del esfínter interno y una hiperactividad o hipocondición del detrusor. En estas lesiones, generalmente, cuando el paciente presenta diabetes mellitus, 10 años o más o menos del comienzo de la enfermedad, por una neuropatía anatómica y periférica, pueden haber hallazgo urodinámico, un aumento residuo urinario o pérdida de la sensación de plenitud vesical, puede haber un deterioro de la contractilidad del detrusor, una reflexia detrusor. En neurosífilis puede haber una pérdida de sensibilidad vesical y un aumento de intervalo y micción. En el herpes zóster, un deterioro de la función del detrusor. En la hernia de disco, también hay una sensibilidad vesical conservada, y en las cirugías pélvicas que puede haber areflexia del detrusor. La clínica de los nervios periféricos puede ser por obstrucción o vejiga retencionista en lesiones del nervio pélvico, incontinencia en lesión del pudendo o del hipogástrico. En tanto a la lesión de la cola de caballo, esta generalmente se puede dar por caída, a horcajada y también al operar tumores medulares en neurocirugía. Los trastornos urodinámicos pueden ser por daño en la metameria meramente sacra, con lesión del parasimpático y somático, que este sería el pudendo, pero representa en tanto en la clínica de la cola de caballo no se contrae el detrusor y no hay altas presiones, pero en el cuello se activa por el simpático, por lo que existen continencias generalmente. A continuación les dejo la bibliografía, espero que les haya sido de mucha ayuda y muchas gracias por su atención.